Desde la antigüedad, el hombre ha sentido siempre la seducción de la fuerza. Le ha fascinado la salud, el vigor y ha cantado el triunfo del poder. Los más fuertes se erigían por encima del resto, los pequeños, los pobres, los vencidos, los esclavos. En Grecia, Platón nos describe a un fanático del derecho de los fuertes, confrontado con unos débiles que intentan corregir su fragilidad con leyes ilusorias de derechos e igualdades. Darwin, en el siglo XIX, acuña la noción de supervivencia de los más aptos, es decir, de los fuertes. Aunque aplicada a las especies animales, su teoría fue enarbolada por muchos para justificar su dominio sobre otros. Nietzsche enaltece la ostentación de la fuerza. Para él la vida es pujanza o voluntad de poder. Solo existe lo que crea la voluntad. Pero esta, a lo máximo que llega, es a crear el superhombre. No alcanza a producir lo infinito, y por eso declara que Dios no existe. La Alemania nazi alcanzó el culmen de esa fascinación por el superhombre. Fue un poder aparente, postizo, basado en falsedades. Y aquella pesadilla prepotente se derrumbó impotente en un caos dantesco, como más tarde lo haría, sin ruido, la utopía comunista. Esas y otras demenciales experiencias demuestran que la endeble voluntad humana se hunde en el nihilismo cuando da la espalda a la fuente de toda fuerza, es decir, al Todopoderoso. El poder de la mentira ha marginado siempre a los débiles como inservibles. Son inútiles, ya sea para las conquistas del imperio, para la lucha competitiva en la nueva globalización o, si son embriones, para las clínicas de reproducción asistida. La bioética nació para socorrer el desvalimiento de la vida humana frágil. Venía a combatir el error de que el derecho está supeditado a la fuerza. Y defendía el valor y dignidad de cualquier persona, aun la más enferma y limitada. Pero, ¿por qué hubo que esperar hasta fines del siglo XX para hablar de bioética? Esa palabra no existía aún cuando los astronautas americanos pusieron los pies en la Luna por primera vez. ¿Por qué no surgió antes? ¿Acaso será nuestra época más brutal que la de los legionarios de la época romana? En 1945 el mundo descubrió estremecido los horrores perpetrados en los campos nazis de exterminio. Una crueldad difícilmente superable. En Dachau y Auschwitz, el doctor Mengele y otros médicos de las SS experimentaron con los prisioneros, mayoritariamente judíos, como si se tratase de cobayas. Les practicaban operaciones sin anestesia y les inoculaban diversos virus. Con las mujeres se ensayaban nuevos métodos de esterilización y control de natalidad. El Tribunal Internacional de Nuremberg, organizado por los aliados en 1946, no solo juzgó los crímenes de guerra de los políticos y militares nazis, sino que condenó con toda severidad los experimentos inhumanos de los médicos al servicio de aquel régimen despiadado. Lo lógico es que la humanidad hubiera aprendido de aquella terrible catástrofe y se hubieran garantizado para siempre los derechos del hombre. Se intentó, pero ¿qué ocurrió en realidad? Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de la persona se convierten en un elemento clave en todas las constituciones occidentales. Por tanto, estamos en un buen momento para los derechos humanos. Pero a la vez se impone una filosofía individualista, radical, que vacía muchos de esos derechos y sobre todo se los niega a los más débiles, a los que no pueden protestar, a los que están en minoría, ¿no? Con lo cual, en el momento de la apoteosis de los derechos humanos es cuando más vulneraciones de los derechos humanos hay, hasta el punto de escandalizar a los de otras culturas que no acaban de entender muy bien lo que tenemos montado. Por tanto, aprovechemos esta apoteosis de los derechos, pero démosle contenido. La bioética no apareció como réplica inmediata a los crímenes nazis. Curiosamente surgió como reacción a los abusos médicos cometidos a escala mucho menor en Estados Unidos. En Alabama, desde 1932 hasta 1962, el gobierno norteamericano llevó a cabo una investigación con 400 pacientes de sífilis de raza negra.
Ni se les informó, ni se les trató con penicilina. En los años 30, el estereotipo de la gente de color era sinónimo de suciedad y promiscuidad. ¿No era la sífilis consecuencia de todo ello? Al principio, el estudio se usó en apoyo de la discriminación racial. De esos 400, muchos murieron. Décadas después, el presidente Bill Clinton pidió perdón a los 7 supervivientes en nombre del gobierno, prometiendo jamás volver a repetir abusos semejantes. And I am sorry. Quien no ha pedido perdón es el gobierno de la China comunista, donde los médicos ejecutan planes draconianos de planificación familiar que prohíben tener más de un hijo por familia. Quienes osan desobedecer son sometidos a esterilizaciones forzadas y abortos. Una triste secuela han sido los infanticidios de niñas, pues los varones son más cotizados. También en la India, bajo el gobierno de Indira Gandhi, se llevó a cabo una campaña masiva de esterilización forzosa que desencadenó tumultuosas protestas. En otros países del tercer mundo, de una manera más solapada, se llevan a cabo campañas sanitarias de esterilización química y quirúrgica. Algunos críticos las atribuyen a un designio inconfesado de imperialismo demográfico por parte de ciertos países del primer mundo. En Estados Unidos, la reacción bioética se va perfilando tras los resonantes escándalos de los años 60. Entre ellos destaca el del hospital Willowbrook de Nueva York, donde se experimentó con más de 700 niños discapacitados durante 5 años. Llegaron a infectarles con hepatitis vírica. Otro escándalo fue el de un hospital de Brooklyn, donde se inyectaron células tumorales vivas en ancianos para investigar el cáncer. Mayor impacto internacional tuvo la tragedia de la talidomida en 1963. Miles de niños nacieron con malformaciones debido a un fármaco mal experimentado. Estos horrores y otros anteriores no bastan para explicar la buena aceptación de la bioética. También influyó la revolución ideológica de los años 60, una de cuyas reivindicaciones fue la ecología. La bioética aparece en un contexto en el que se considera al hombre prácticamente un agresor contra la naturaleza y el entorno que le rodea. Hay una enorme desconfianza hacia la industria, hacia la tecnificación de la medicina. Esa sospecha hacia el progreso técnico se agudizó ante el espectacular avance de las investigaciones médicas. ¿No se abusaría del hombre como se abusaba de la naturaleza? El hombre, a través de la ciencia, puede llegar a dominar incluso la aparición de la propia naturaleza del hombre a través de la genética. Si el hombre va dominando los mecanismos íntimos por los cuales surge el proceso de la vida, sería capaz algún día, quizás ahora mismo no, pero sí algún día, de modificar los caracteres de la naturaleza.